Bueno, en este pequeño video vamos a ver un dispositivo que sirve para la grabación y para la lectura de microcontroladores y de memorias. Se trata del programa ICProg. Este programa ICProg es un programa portátil que corre en Windows 2000 y en Windows XP. No estoy seguro, pero me imagino que sí, que debe haber alguna versión para Windows 7 y para Windows 10. Me imagino que debe haber, yo no las he buscado, pero es casi un hecho que sí. Si no hubiera, digamos, esas versiones, usted lo que puede hacer es instalar una máquina virtual en su computadora y ahí hacer correr el Windows XP, porque vale la pena hacer correr este programa de todas maneras, porque este programa a mí me dio excelente resultado y siempre funcionó correctamente. Este programa viene comprimido, evidentemente, simplemente uno lo descomprime y como es un programa portátil ya quedó listo para funcionar. Acá viene un archivo que se llama ICProg, archivo de sistema, que comprimido pesa 2 kilobytes apenas. Y este también lo que basta es descomprimirlo en la misma carpeta donde está el ICProg y ahí ya queda funcionando. Por supuesto que hay que marcar una casilla luego en el programa ICProg para habilitar justamente ese driver. Acá yo tengo, por ejemplo, algunas memorias, por ejemplo, 4 memorias, 2 de RCA, una de Philips y una de Samsung. Estos son memorias de televisores en la época de los televisores de tubo de imagen, que yo las guardé porque lo que yo hacía era justamente hacer las lecturas de memorias de aparatos que estaban en buen estado, las guardaba y cuando se presentaba algún aparato en el cual yo tenía sospechas de que la memoria no estaba bien, podía hacer una comparación de datos o de lo contrario, simplemente tomar la memoria del aparato que estaba funcionando mal, sacarla, ponerla en el programador y volcar justamente el archivo que tengo aquí en pantalla que correspondiera a justamente esa memoria. La mayoría de las memorias no rompen físicamente, a menos que, digamos, les caiga un rayo o un golpe de corriente o algo por el estilo. Generalmente no se rompen, pero lo que sí les pasa es que se corrompen los datos internamente. Eso es un detalle interesante, se corrompen los datos internamente, lamentablemente, y bueno, eso nos trae complicaciones porque el aparato deja de funcionar. Lo curioso es que, por ejemplo, se originan fallas un poco atípicas por culpa de la memoria. A mí me pasó, por ejemplo, con televisores RCA, por ejemplo, que el aparato, por ejemplo, no tenía sonido y cualquier técnico normal va y busca por la etapa salida de audio comenzando del parlante, evidentemente. Sin embargo, nada de eso estaba ocurriendo, el problema estaba en la memoria. ¿Cuál fue el resultado? La memoria se había corrompido, o sea, se corrompen los datos internamente a consecuencia de un pulso, puede ser un pulso de alta tensión en ese caso, y al perderse los datos el aparato quedaba inoperante. El aparato podía llegar a tener fallas como desde no arrancar a quedar sin sonido, etc. Pero acá no se trata de hablar de televisores, pero sí mostrar lo que puede pasar con una memoria en mal estado. Ahora bien, yo después voy a mostrar cómo cargar estos archivos en el ICProg a los efectos de hacer tanto una verificación como una lectura. Ahora vamos al programa mismo. Yo aquí ya lo tengo abierto el programa. Cuando nosotros recién lo descomprimimos, el programa está todo en inglés. Generalmente en pantalla, acá puede mostrar cualquier dispositivo, cualquiera, y la pantalla generalmente va a mostrar todo 00FF, por ejemplo, en este caso. No necesariamente eso, porque eso va a depender del aparato que estemos por programar o lo que sea. Ven acá tenemos, por ejemplo, puse un microcontrolador que yo he utilizado mucho, el 16F628, y aquí los datos son 3FFF. Eso va a depender de las características de memoria. Esta parte en este caso corresponde con la memoria de código de programa, o sea, la memoria de programa directamente, y aquí viene una pequeña memoria interna que tiene el microcontrolador, que es la memoria de datos EEPROM. Esta memoria no es externa, está dentro del propio microcontrolador y cuando está todo vacía la memoria aparece como FF. O sea, en una palabra acá tenemos 8 unos directamente, porque F es simplemente el binario 1, 1, 1, 1, o sea, 4 unos. Como tengo FF, son 8 unos. Quiere decir que cualquier posición vacía de la memoria, en lugar de tener 0, va a tener unos. Y en este caso pasa lo mismo. Acá yo tengo 16, por ejemplo, acá tengo 16 bits. Entonces los 12 bits de menos peso son todos unos y después aparece un 3. ¿Por qué? Porque en realidad no se están utilizando los 16, se utilizan 14. Entonces el binario, el número 3 expresado en binario sería 0011 para una puesta en marcha con 4 bits, o sea, en hexadecimal. O sea, el número 3 en hexadecimal, ¿ya? Traducido al binario sería 0011. Ahora bien, vamos de vuelta a las memorias, que es lo que más nos puede interesar a nosotros en este caso.
Acá, por ejemplo, yo seleccioné la memoria 24C01, ¿tá? Aquí está todo vacío, por supuesto, pero antes me interesa corregir un poquito el programa. Entonces voy acá a donde dice Setting, en la parte de ajustes, selecciono Options, o sea, opciones, y lo primero que voy es a la pestaña donde dice lenguaje. El programa, evidentemente, como siempre, hecho en Estados Unidos, por lo tanto, viene en inglés, pero afortunadamente tiene varios idiomas, desde rumano, griego, polaco, ruso, alemán, por supuesto los principales idiomas, pero también tiene el español, afortunadamente. Por lo tanto, le damos clic ahí y simplemente con hacerle OK, no es necesario ni siquiera reiniciar el programa, aquí ya está todo en orden, ya está todo en español para que podamos trabajar más fácilmente con él. Este es un programa, la verdad, muy amigable, es muy amigable, muy fácil de trabajar con él y funciona muy bien. Seleccionando el hardware correspondiente, funciona a la perfección. Yo con esto programé cientos de microcontroladores, hice lectura de cientos de memorias en aparatos, verificaciones, etc. Por lo tanto, a mí me dio un excelente resultado. Ahora vamos a ver la parte donde dice ajustes. De vuelta, vamos a opciones y acá donde dice confirmación, ponemos programar un dispositivo. Acá dice sobreescribir el archivo, borrar un dispositivo, proteger código de dispositivo crítico. Lo vamos a dejar en esta parte, porque dice pedir confirmación para programar un dispositivo. O sea, en una palabra, antes de programar una memoria, simplemente nos va a preguntar si estamos seguros de que queremos programar esa memoria. O si fuera un microcontrolador, nos va a preguntar el programa si estamos seguros que queremos programar el microcontrolador o cualquier dispositivo. En la parte de avisos, bueno, aquí no marcamos nada, ¿tá? Esto no tiene mucha importancia. Acá dice avisar cuando el fichero no contiene valor ID. ID es identificación. O avisar cuando el fichero no contiene palabra de configuración. No los marcamos simplemente. La parte de atajos nos permite utilizar, por ejemplo, 4 atajos distintos, simplemente apretando conjuntamente Control más F1 a Control más F4. Yo acá, por ejemplo, ya seleccioné previamente 4 dispositivos distintos para las combinaciones de teclas correspondientes. ¿Ven? Por ejemplo, acá en Control más F4 simplemente trabajo con el PIC 16F628. Control más F1 trabajo con la memoria 24C02 y así sucesivamente. Donde dice miscelánea, acá sí tenemos que, una vez que descomprimimos el driver, que en la misma carpeta donde está el ICPROG, tenemos que hacer un clic en esta casilla. Aquí sí el programa hay que reiniciarlo y ahí es donde queda operativo para Windows NT 2000 o XP. ¿Ya? Ahora, en la parte de programación, dice, bueno, verificar tras la programación, esto es una de las opciones, o verificar durante la programación. Yo esto no lo aconsejo. Yo prefiero que el programa, a los efectos de evitar errores, primero grabe el dispositivo y luego haga la verificación. Generalmente la grabación de un dispositivo en esto no demora más de 15 segundos y por lo tanto la verificación otros 15 segundos. Estamos hablando entre las dos cosas de menos de un minuto. Por lo tanto no vale la pena directamente hacer la verificación en el mismo tiempo en que se hace la grabación. Es mejor verificar los datos luego de la programación. Yo lo hallo mucho más conveniente por ese lado. Bueno, acá es marcar. Esta parte nunca la utilicé, básicamente nunca la toqué. Siempre lo dejé tal como aparece acá. Dispositivo 16F84, frecuencia 6 MHz y nada más. No toqué más nada. Acá donde dice I al cuadrado C. Bueno, I al cuadrado C es un protocolo de comunicación de datos en serie, se utiliza tanto para microprocesadores como microcontroladores. Es un estándar internacional. O sea, el bus I al cuadrado C es un estándar internacional. ¿Ah? Entonces, esto, acá yo lo tengo siempre en esta opción que dice habilitar page write, o sea, escritura de página. Simplemente lo dejo ahí y nada más. No es necesario tocar ninguna otra cosa. En la parte de programación ya vimos, miscelánea también, avisos, arrastrar y soltar, tampoco utilicé nada en este caso. Y bueno, acá ya está todo prácticamente, los atajos ya los vimos y el idioma también. De momento entonces sería todo. Ahora, hay más ajustes. En la parte de ajustes tenemos que seleccionar el tipo de hardware. O sea, qué hardware vamos a utilizar nosotros en la programación. Yo cuando programaba microcontroladores utilizaba un hardware tal que tenía que seleccionar aquí este programador que se llama Propic 2 Programmer. En este caso me permitía programar dispositivos que trabajaban con voltaje de programación de 13 volt, digamos 13 volt y medio.
y para la parte de las memorias utilizaba, digamos, el programador que se llama Type Serial Programmer. En Type Serial Programmer yo dejaba marcado invertir Master Clear, que eso ya lo dejaba desde la parte de los microcontroladores. Aquí generalmente estas memorias no tienen Master Clear, por lo tanto yo dejaba esto invertir Master Clear porque ya lo utilizaba así con el otro programador, el Tropic 2 Programmer, que lo utilizaba para los microcontroladores. O sea, cuando programaba microcontroladores, esta opción invertir Master Clear, o sea, Master Clear es el borrado maestro del microcontrolador. Esto hay que ponerlo invertido y el dispositivo funciona correctamente. En las memorias como estas, como la 24C01, 02, etc., simplemente ponemos el programador, seleccionamos el Type Serial Programmer, ¿sí?, con el circuito que yo les adjunto, digamos, en la página, se los dejo para que lo puedan descargar, y con este software y ese hardware perfectamente bien pueden leer y grabar memorias de este tipo. Acá la interfaz lo dejamos donde dice Direct Input Output, lo dejamos ahí donde está, y eso sí, el retardo tiene que ser igual o mayor a 10 microsegundos. Hecho eso, esto funciona a la perfección. A ver, en ajustes creo que no había nada más. Acá en dispositivos, bueno, acá hay una inmensa línea de dispositivos para grabar. Por ejemplo, ven, acá tienen toda una parte de memorias muy grande, muy interesante. Aquí tenemos más memorias del tipo EEPROM en serie, otros tipos. Acá ven, por ejemplo, microcontroladores y microchip. Acá se abren 3 pestañas llenas de microcontroladores para trabajar, para poder grabarlos. Es muy interesante esto. Y bueno, y hay más cantidad de dispositivos, ¿no? Hay muchos tipos de memorias. Estas 93C06 son otras memorias que se utilizan en muchos otros aparatos. Son memorias también chiquitas de 8 patitas en general. No las conozco todas específicamente, pero recuerdo algunas de ellas. Y son memorias similares a la 24C01, 02, 03, etc. Y son de 8 patas. Estas memorias recuerdo que las primeras veces que las vi fue en monitores de computadoras, para computadora. Después tenemos memorias serie EEPROM. Después tenemos microprocesadores en serie. Y la lista de dispositivos continuos. O sea, es bastante grande la cantidad de dispositivos que pueden leerse y programarse. Bueno, acá lo dejamos en 24C01 como para hacer una prueba. Una de las memorias más utilizadas es la 24C02. Esta es una de las más utilizadas. Esta memoria, si yo mal no recuerdo, es de 512 bytes aproximadamente, si yo mal no recuerdo. Y acá vemos el buffer está vacío. Acá yo puedo, decíamos, tener 5 buffers, o sea, 5 ficheros hexadecimales cargados en la memoria del programa. ¿A efectos de qué? Bueno, de que yo pueda directamente hacer comparaciones, por ejemplo. Puedo tener, por ejemplo, un fichero en el buffer 1, otro fichero en el buffer 2, y yo puedo ir comparando las posiciones de uno al otro directamente. Entonces, si aparece una diferencia, ahí puede haber algún dato corrompido o algo similar. Entonces, eso es lo que me permite. O de lo contrario, si tengo que grabar memorias, también puedo tener 5 ficheros prontos para grabar y listo. Bueno, después ya lo seleccionamos. Opciones también. Borrar ajustes, esto no, porque hay que resetear todo el programa. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cargar un archivo hexadecimal que yo ya lo tengo guardado para volcarlo en una memoria. Entonces voy a archivo, abrir archivo. Aquí va a la carpeta donde yo tengo estos datos. Y por ejemplo acá selecciono, por ejemplo, esta memoria, Philips 14pt.exe. Ven que los archivos son .exe, o sea, son hexadecimales. Esto era de un televisor de 14 pulgadas de la serie PT, que yo le saqué los datos a un aparato en buen estado. Entonces le doy a abrir, y al abrir acá se cargó. Ven que acá pasó de ser 00FF a, por ejemplo, todos ceros, y en algunas posiciones como acá, en el centro tenemos distintos datos guardados. Si nosotros recorremos la memoria, vemos que hay más posiciones con datos modificados, y por lo tanto acá ya tengo el fichero listo para grabarlo, por ejemplo, en la memoria de un aparato, o simplemente hacer una comparación con otros datos en otro buffer, por ejemplo, y listo. Y ya podemos iniciar el proceso. Este dato quedó grabado acá en el buffer 2 y no tiene mucha importancia eso. Ahora, una vez que tenemos cargado el fichero hexadecimal, aquí tenemos una serie de comandos en botones que podemos utilizar. Ven, por ejemplo, acá. Este es el de programar. Si yo le hago clic, me va a preguntar si realmente deseo programar, porque ya lo hizo. Entonces acá nos pregunta, ¿realmente desea programar el dispositivo? Esto nosotros lo configuramos en la parte de opciones.
le damos sí, y acá va a ser como que está grabando la memoria. Simplemente nos va a dar un error porque en definitiva no hay ningún dispositivo conectado, no hay memoria conectada ni nada. Pero no es que el programa esté funcionando mal, simplemente dio lo que tenía que dar, que era un error, porque no tengo nada conectado en este momento a la computadora. Ahora bien, si yo quiero hacer una lectura de una memoria, vamos a suponer, saqué una memoria de un aparato, la puse en el zócalo del hardware, donde voy a hacer la lectura, y aquí le doy a este botón donde dice leer todo. Y ahí está leyendo el código de la memoria. ¿Ven? Acá como no hay nada, porque no tengo nada conectado, simplemente me va a dar todas las posiciones 00FF o todos ceros. ¿Tá? O sea, una memoria vacía por completo. Acá dice, por ejemplo, verificar. Acá esto es una verificación de los datos. Acá dice verificación correcta porque, claro, en la verificación se está comparando con sí mismo y nada más. Pero ven que es muy intuitivo el funcionamiento de esto, es muy amigable el entorno que tiene esto, y por el otro lado la eficacia del programador es excelente, funciona todo perfectamente bien, y yo trabajé mucho con este programa y por lo tanto les puedo asegurar que esto funciona perfectamente bien. Bueno, en edición, los comandos normales de cualquier programa, ¿no? Imprimir, cerrar, guardar archivo como. Por ejemplo, esto es interesante, nosotros hacemos una lectura, por ejemplo, de una memoria, entonces le damos acá donde dice guardar como, y acá le ponemos el nombre que quieramos, ¿tá? Le ponemos el nombre que quieramos, y aquí, por ejemplo, podemos seleccionar como un archivo hexadecimal o un archivo binario. Generalmente yo utilizaba el archivo hexadecimal, acá le ponemos el nombre que quiera, y le damos guardar y listo. Y ahí guardamos en nuestra carpeta ya una memoria que sabemos que está en buen estado y por lo tanto tenemos para hacer reparaciones con total confianza. Bueno, la parte de comando acá tiene los mismos comandos que tiene a nivel de botones. En la parte de herramientas, esta parte nunca utilicé, dice cargar ficheros CDR, tengo que ver el manual para ver de qué se trata. Y acá en ver tenemos dos opciones, en hexadecimal o en ensamblador. Yo generalmente utilizo hexadecimal, es mucho más conveniente, ¿tá? Para ver esto. Si pusiéramos dice soportado solo PIC de 14 12 bits, solamente para eso. En cambio, de otra manera, en hexadecimal no sirve para las memorias y para todo lo demás. Quiere decir que siempre los datos que vamos a ver acá en pantalla son hexadecimales. Bueno, y aquí tenemos ayuda, tenemos F1 y el índice y nada más. Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad y tengan la certeza de que este programa es tremendamente útil para la reparación desde el punto de vista de hacer lectura de memorias en aparatos en buen estado y luego comparar con aparatos en los cuales sospechamos que hay un problema en la parte de memoria. Será hasta el próximo video.